Buenos días, queridos hermanos de la Congregación Filadelfia, Movidos a Misericordia. Nosotros como una parte del cuerpo de Cristo Jesús en toda la tierra, hoy nos estamos reuniendo. Bueno, hoy vamos a atesorar la palabra de Mateo 8, 5 al 13. Pero ahorita vamos a leer solamente el versículo 13. Mateo 8, 13 dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Hoy vamos a atesorar la palabra, el tema de que el Señor Jesús admira, aplaude y responde a los grandes creyentes. Vamos a orar. Padre, queremos darte muchas gracias, Señor, por esta oportunidad nueva que nos das de reunirnos delante de ti, Señor Jesús. Gracias, Dios, el Dios eterno y sublime, el Dios que es galardonador de todo el que te cree, de todo el que te busca. Aquí estamos tu pueblo creyéndote, aquí estamos tu pueblo buscándote. Y así como tú galardonaste la fe de un centurión romano, hoy te suplicamos, Dios, que galardones nuestra fe en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque estos temas que estamos viendo ahora son acerca de la fe y nosotros queremos que nuestra fe crezca, que nuestra fe mejore, que nuestra fe, Dios mío, quite lo que no le conviene y se afirme solamente en ti, Señor Jesús. Muchas gracias por tu presencia en cada vida, en cada casa, en cada familia, Dios mío. Y tu presencia es la que nos une en este día. Muchas gracias, Señor Jesús. Nosotros te honramos y te magnificamos en este primer día de semana, Señor Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces hoy vamos a atesorar esta palabra. Hace 8 días mi esposo empezó a hablar de que ahorita los temas que siguen son con respecto a la fe. Vamos a ver muchos milagros y cada milagro tiene una enseñanza y cada milagro nos muestra un aspecto de la fe que tenían todos aquellos que recibieron un milagro del Señor. Entonces hoy vamos a ver cuál es la fe que el Señor galardona. Vamos a mirar en Mateo 8, 5 al 13, vamos a leer todo el párrafo. Dice la palabra del Señor. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, el problema era parálisis, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y le dijo, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Este relato es el segundo después del sermón del monte, después de que el Señor finalizó, después de que el Señor nos mostró hace 8 días que Él sí quiere limpiarnos de toda contaminación, de toda impureza, como era la lepra de ese hombre. Y aquí el Señor en esta nos está mostrando la fe grande que él alabó en un hombre que no era judío, era un centurión. Entonces miramos que dice que fue un centurión. ¿Quién era un centurión? Era un oficial romano
responsable de 100 soldados. Centurión, era responsable o tenía al mando 100 soldados. Y los militares romanos eran crueles por naturaleza. El imperio romano fue cruel. Ellos eran crueles por naturaleza, pero aquí encontramos a un hombre que tiene compasión de un siervo suyo. Le dice que su siervo está postrado en cama, en casa, paralítico y gravemente atormentado. Y entonces él muestra una compasión tremenda. Y uno pregunta, ¿qué de bueno podía salir de un romano, de un militar romano? Pero sabe que salieron muchas cosas buenas, tanto que el Señor Jesús lo alabó. Hoy vamos a ver la abundancia de cosas que salieron de este hombre. ¿Cuántas veces hemos dicho de gente que conocemos, pero qué de bueno puede salir de ese hombre? Es cruel, es esto, es lo otro, pero sí se puede. ¿Y sabe por qué? Porque este hombre había oído de Jesús y tal vez había oído al Señor Jesús. Este hombre tuvo humildad. No me está funcionando aquí el prompter, entonces vamos a cambiar de Giro Mouse para que me funcione. Aquí vemos que este hombre dice que en el 8 del 8 al 10 dice, y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Aquí está mostrando humildad delante del Señor. Está mostrando que él reconoce que el Señor Jesús es Dios. Él reconoce, era tanta la fe que él tenía que se atrevió a ir a rogar por su criado que estaba paralítico, gravemente atormentado, o sea, tenía dolores fuertes, tenía angustia, que como así que ya no podía caminar, y un siervo que ya no podía caminar, pues ya no era siervo, ya no servía, seguramente hasta los matarían, uno no sabe qué harían con esos siervos. Pero este centurión se acerca al Señor y le pide algo tremendo. La parálisis era algo que ya no se podía solucionar, ya estaba paralítico, pero él va y le dice, solamente di la palabra y mi criado sanará. Di la palabra. Él le está rendiendo la pleitesía, la adoración que merece el Señor Jesús. Le está diciendo, tú eres Dios. Solamente di la palabra. Le está reconociendo divinidad, le está reconociendo poder, le está reconociendo majestad, lo está reconociendo como Dios, porque solo Dios puede hacer este tipo de milagros. Estará hecho el milagro. También de esto aprendemos algo tremendo. El centurión compara la forma como él ejercía autoridad. Dice, yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y le digo a este ve y va y le digo al otro ven y viene. Y entonces él está mostrando que él podía ejecutar sus órdenes a distancia, que bastaba la palabra de él y como tenía autoridad, los soldados le obedecían. ¿Qué quiere decir eso que tenía autoridad? Que el hombre estaba sujeto a autoridad, que los soldados entendían que si él les daba una orden era porque él había recibido esa orden y que él era un centurión obediente. Entonces él ejercía su autoridad recibida y los soldados le obedecían. Él está reconociendo al Señor Jesús que él podía ejecutar su autoridad solo con su palabra, la palabra divina, porque estaba sujeto a la autoridad del Padre. Aquí hay un secreto. ¿Queremos tener autoridad? Sujetémonos a autoridad. Hagamos caso a lo que nos digan. Los que están por encima de nosotros, Dios instituyó autoridades y nosotros tenemos que sujetarnos a la autoridad. ¿Cuál es el problema suyo de no obedecer? Cuando se le da una orden, obedezca si usted quiere tener autoridad. Porque usted puede desobedecer, pero usted no está bajo autoridad. No va a tener autoridad. Entonces, el Señor, este centurión compara la forma como ejercía su autoridad
con hombres, con solo su voz, con sola su orden, y le obedecían, y le dice al Señor, pues tú también. Dice, yo soy hombre bajo autoridad, y le digo a este, le está diciendo, tú también, Señor Jesús, estás bajo la autoridad del Padre, está reconociendo la divinidad. Esta es la fe grande del Señor, está reconociendo la divinidad al Señor Jesús, está reconociendo que el Señor Jesús podía obrar solo con su palabra. Y entonces aquí dice que el Señor Jesús se maravilló al oír esto. Jesús se maravilló. El Señor Jesús se maravilló. Qué rico que el Señor Jesús se maravillara de nosotros. Y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ni aún en Israel había hallado tanta fe como la de este hombre. Espectacular. Entonces Jesús le dice al centurión, ve, y como creíste, te se ha hecho. Y su criado fue sano en aquella misma hora. Recibió un milagro a través de la palabra de Dios. Nosotros hoy podemos recibir el milagro a través de la palabra de Dios. Solamente creamos lo que el Señor dice y recibiremos el milagro. Entonces, en esta introducción, entendemos, aquí el Señor Jesucristo nos deja ver la fe que Él alaba, la fe que Él aprueba, la fe que el Señor Jesucristo admira. El Señor reconoce al centurión como un gran creyente por su grande fe. Parece redundante, hoy el tema parece redundante, pero es importante que tengamos porque hay grandes creyentes con fe pequeña. Y hay gente que no es un gran creyente, pero tiene una fe grande. Le está hablando por la situación. Era un centurión, pero era un gran creyente, con una grande fe. Entonces vamos a mirar cómo es el gran creyente, cómo son los grandes creyentes a los que el Señor Jesús admira y aplaude. Hoy vamos a mirarnos en este espejo de la palabra y vamos a mirar si nosotros somos grandes creyentes, que tenemos una gran fe, o qué somos nosotros. Porque este hombre, para que el Señor le diga estas palabras, cumplió unos requisitos para que el Señor lo llamara, que no había otro con una fe tan grande ni siquiera en Israel. Entonces, hoy vamos a mirar cómo es un gran creyente al que el Señor Jesús admira. Increíble, el Señor Jesús admira a los grandes creyentes. Mi Señor, el poderoso, el Hijo de Dios, admira a grandes creyentes. Vamos a mirar cómo son. Miremos entonces el primer punto. Mateo 8, 7 al 8. Dice, cuando ya viene el centurión, se postra ante el Señor y le dice que vino a él y le ruega al Señor que vaya por su criado. Entonces el Señor Jesús le dice, dice en el 7, y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Eso está en rojo en las Biblias donde se resalta la palabra del Señor. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Solamente di la palabra. Aquí que resaltamos, cuando el Señor le dice, yo iré, iba a ir hasta la casa del centurión y le sanaré, el centurión le dice, Señor, es que yo no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Le he puesto en verde lo que resalta de la fe de este hombre y de la actitud que muestra un gran creyente. Aquí, ¿cuál es la actitud? Una vez que el Señor expresa su decisión de ir hasta la casa donde está el criado postrado para curarle, este centurión, con mucha humildad, no es altivez, con mucha humildad, se reconoce indigno de que el Señor entre en su casa. Seguramente en su casa tenía sus fetiches, sus ídolos romanos, seguramente tenía trofeos de todos los muertos que había logrado. Entonces él dice, no, yo no soy digno, no era por pobreza, porque era un centurión, seguramente tenía una casa bien organizada, era acomodado. Él no le dice, mi siervo es indigno de que vengas a mi casa. No, yo no soy digno de que entres a mi casa.
Ese no soy digno le está rindiendo el honor, la pleitesía que merece el Señor Jesús, le está reconociendo como Dios santo. Yo creo que lo que más le está reconociendo Él es santo. Yo soy sucio, yo he matado, yo he cometido injusticia, he sido cruel. ¿Quién sabe qué más cosas sentía el centurión? Y él está reconociendo, mi Señor Santo no puede entrar a mi casa porque yo soy indigno, no soy digno para que Él entre. El creyente que quiere que su fe sea aplaudida por el Dios eterno, sublime y misericordioso, debe acercarse a Dios con la reverencia que Él merece, reconociendo quién es Dios. Nosotros no podemos acercarnos a Dios exigiéndole. Ahora mismo, Señor, ven a mi casa. No, la fe grande no impide rendirle reverencia al Señor. Al contrario, una fe grande respetuosa con el Señor Jesús. Es lo primero que debe tener un hombre de gran fe. Respeto, honra, reverencia al Señor Jesús. Mire, hace unos años las explosiones de fe y milagros, la gente trataba al Señor irrespetuosamente, dándole órdenes al Señor. Ahora mismo, Señor, desciende y sana. Ahora mismo, Señor, manda. No, nosotros no le podemos dar órdenes. No era, esto no era una fe grande, sino un irrespeto grande al Señor. Hay irrespeto, eso es irrespeto grande. Hay canciones irrespetuosas. Baja, ahora Señor, baja. No, hay una canción que yo he escuchado por ahí, irrespetuosa con el Señor. La fe no nos impide ver nuestra condición. Nosotros somos indignos. Entonces, si tenemos una gran fe, si tenemos una gran fe en el Señor Jesús, es porque lo reconocemos como el grande, como el todopoderoso, como el misericordioso, como el sublime. Y nosotros somos indignos. Siempre seremos indignos para acercarnos al Señor, porque nosotros por naturaleza somos pecadores. Entonces sabemos de la gran misericordia y el poder del Señor Jesús para atendernos y respondernos, pero siempre vamos a ir con respeto, siempre vamos a ir con humildad ante el Señor. Nunca le demos órdenes al Señor. Que el Señor sea quien da las órdenes. Y yo le doy gracias al Señor por esta enseñanza. Nosotros tenemos que empezarnos a quitar cosas que aprendimos mal. Nosotros tenemos que empezar a honrar al Señor y hasta para orar tenemos que tener cuidado cómo oramos. Nosotros aprendimos formas de orar irrespetuosas, dándole órdenes a Dios. No, Señor, no, Señor. Vimos hace 8 días que aquel hombre le dice, si quieres. Ese hombre también se dirigió al Señor con mucho respeto y reconociendo su poder. Si quieres, puedes limpiarme. No le dice, Señor, límpiame porque tú tienes el poder. No, él le dice, si tú quieres, puedes limpiarme. Eso lo vimos hace 8 días. Mi esposo nos enseñó eso. Esta es una enseñanza tremenda. Nosotros no le demos órdenes al Señor. Nosotros no le peleemos al Señor al pedir un milagro. Le vamos a decir, como ese hombre hace 8 días, Señor, si tú quieres, tú puedes sanar a mi siervo, tú me puedes sanar, tú puedes componer mi cuerpo si tú quieres. En este tiempo, tú puedes terminar ese COVID-19 de una vez si tú quieres, Señor. Nosotros no somos nadie para darle órdenes al Señor. Y yo sí le pido a todos mis hermanos que nos arranquemos esa forma de orar que aprendimos mal, que nos enseñaron que eso era fe, darle órdenes al Señor, que porque el Señor nos dio autoridad de atar y desatar, eso es una mala interpretación. Nosotros no le damos órdenes a Dios. El Señor lo dijo, el siervo no es mayor que su Señor. El discípulo no es mayor que su Señor. El mayor siempre será el Señor Jesucristo. Nosotros somos solo siervos del Señor. Entonces, en este primer punto,
¿Cómo son los grandes creyentes a los que el Señor Jesús admira y aplaude? ¿Usted quiere ser de este grupo? El gran creyente con una fe grande, es una redundancia, pero quiero que nos quede bien claro, porque puede ser un gran creyente pero con una fe pequeña, o puede ser un creyente pequeño pero con una fe grande. Al que el Señor Jesús aplaude es el que se acerca con mucha reverencia ante Él para pedirle, reconociendo su propia indignidad y la grandeza del Señor. Acerquémonos a Dios confiadamente ante el trono de la gracia. Usted se acerca confiadamente, pero ante el trono. Y cuando usted va ante el trono, ¿cómo va? Doblado, inclinado, porque se está acercando al trono. No es que porque el Señor diga, no, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar es oportuno socorro, entonces nos vamos a acercar todos altivos. No, confiadamente, porque el Espíritu Santo ya nos enseña cómo lo hacemos con la reverencia, con el protocolo espiritual que tenemos que cumplir. En estos tiempos hemos aprendido de protocolos. Para acercarnos al trono de la gracia tenemos que llevar un protocolo, reverencia, reverencia es lo que tenemos que llevar ante el Señor Jesús. Esta es la primera enseñanza, el primer requisito que tiene que cumplir uno que quiere que el Señor aplauda su fe, porque al que el Señor le aplaude su fe, el Señor le concede el milagro. Miremos nuestro segundo punto de cómo es un gran creyente al que el Señor Jesús admira y aplaude. En Mateo 8:9, miremos Mateo 8:9, dice la palabra. El hombre dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto, y lo hace. Está diciendo el hombre, en este hombre está diciendo, mirándose, él dice, oiga, en esta tierra, yo siendo un hombre cruel, que está bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y me obedecen, está diciendo, ay, ¿cuánto más? El Señor Jesús, el Hijo de Dios, Él tiene bajo su autoridad y sus órdenes todas las cosas. Dice que toda potestad le fue dada en el cielo, en la tierra y debajo de ella. El Señor tiene la autoridad suprema, el único supremo es el Señor. En estos días que han hablado de la Corte Suprema de Justicia, yo pensaba y decía, qué atrevimiento llamarle a una corte de justicia de hombres corruptos, disque supremos. ¿Sabe que ese título supremo, el título divino, solamente le corresponden al Señor Jesús? Cambiemos nuestra forma de hablar. Nosotros no le vamos a hacer divino al chiro que se puso, a los zapatos. ¡Ay, tan divino! No, divino el Señor Jesús. Eso es un atributo de Dios. Supremo el Señor Jesús. Nadie más es supremo acá. Menos un grupo de hombres corruptos. Supremo el Señor Jesús. Entonces aquí el centurión está reconociendo con estas palabras la divinidad del Señor Jesús. La divinidad. Le está reconociendo que Él es el Hijo de Dios, que su palabra es divina, que su palabra tiene poder, que su palabra tiene el respaldo del Padre, que su palabra es sí y es amén, y es poderosa. Entonces, porque Él está reconociendo con esta declaración, Él está reconociendo que el Señor Jesús está sujeto al Padre y que tiene autoridad. En una forma sencilla y contundente, este centurión reconoce que el Señor puede curar con una palabra a su criado. Le está reconociendo, Señor, tu palabra es creadora y sanadora. Seguramente este centurión había oído de los libros de la Torá de los judíos y había leído Génesis y había leído que en el principio Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Él había oído, a la vez que dice, solamente di la palabra y la oscuridad se va.
Y es lo que tenemos que pedir en estos tiempos. Señor, si tú quieres, tú puedes decir la palabra y este COVID desaparece. Es la invitación que yo le hago, hermanos. Unámonos, oremos al Señor con mucha reverencia, no exigiéndole, y le vamos a decir al Señor, Señor, si tú quieres, tú puedes terminar este COVID, Dios. Tú lo puedes hacer con una palabra tuya. El centurión compara el dominio que él tenía sobre 100 hombres, que lo ejercía como un amo con esos 100 hombres, y está diciendo que él podía sujetar a distancia a los hombres con su palabra. Ahora, de la misma manera, el Señor Jesús no era sobre 100 hombres, es sobre el universo. El Señor tiene autoridad sobre el universo entero con su palabra. Entonces el Señor reconoce que el Señor Jesús está bajo la autoridad suprema del Supremo y tiene la autoridad suprema en el universo, sobre los humanos, sobre lo que Él quiera. Hay aparentes creyentes, hermanos. Hay aparentes creyentes que no reconocen esto, que no reconocen que el Señor Jesús es el Supremo, que no reconocen que el Señor Jesús tiene poder. Y entonces necesitan intermediarios, como los que tienen a María como intermediaria. No, el que tenga un intermediario no está reconociendo a Jesús como el Supremo. Los ayudantes, los que acuden a santos, a nombres, no, el Señor Jesús es el Supremo, o el que acuden a contrataciones, que entonces yo doy tanta plata para que el Señor me sane, no, para que el Señor me dé el carro, la casa y la beca, yo tengo que pactar, no, están buscando ayudantes, están desconociendo al Supremo. Este hombre reconoció que él era el Supremo. Cuando alguien ora y dice, no, es que yo como tengo grande fe, el Señor ya inmediatamente le quitó la supremacía al Señor. Ya no está reconociendo al Señor como poder y autoridad, sino que su fe es grande. Muchos dicen, ¿qué pasó cuando lloré, hermanos? Y lo sacan en televisión. A ver, vengan acá. ¿Qué pasó cuando el pastor oró? ¿A quién le están dando la gloria, hermano? ¿A quién le están declarando supremo? Al pastor. No, es el Señor Jesús el que merece la gloria. Él con su palabra sana. Su nombre tiene poder. Entonces nosotros tenemos que ver, y los milagros suceden no por la persona, los milagros suceden por el Señor Jesús. Recuerda hace 15 días que hablamos que muchos en ese día le dirán, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos demonios. Yo nunca los conocí, pero ¿por qué sucedieron los milagros? Por el nombre del Señor, porque el Señor Jesús quiso hacerlo por amor a esa persona, no por esa persona que estaba parada ahí ejerciendo una autoridad que no le correspondía. Entonces nosotros aquí, ¿qué aprendemos de este hombre? ¿Cómo son los grandes creyentes? ¿Qué tenemos que aprender de este hombre? El gran creyente con una fe grande, al que el Señor Jesús aplaude, es el que reconoce el poder divino y la autoridad suprema del Señor Jesús. Si alguien tiene la supremacía, el poder total, es el Señor Jesucristo, nadie más, hermano. Es el Señor Jesucristo. Usted no le reconozca poder a ningún hombre, no le reconozca poder a nadie, sino solo al Padre, al Hijo y al Señor Espíritu Santo, al Señor Jesús, al Supremo, al gran yo soy, al Creador, al dador de vida. A Él tenemos que reconocerle el poder. Miremos nuestro tercer punto, ¿cómo son los grandes creyentes a los que el Señor Jesús admira y aplaude? En Mateo 8:10, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, dice el Señor. El Señor aplaudió a este centurión, ni aún en Israel, en el pueblo de Dios, en el que recibió los pactos, en el que recibió las promesas, en el que recibió la ley, he hallado tanta fe. ¿Cómo así que este hombre, que era un gentil, que era un romano, que era un militar,
acostumbrado a matar, acostumbrado a crueldad, y tenía tanta fe. El Señor le aplaude esta fe, no por su estatus de centurión, sino por su gran fe. Este centurión era un gentil para el pueblo de Israel, era un incircunciso según el pueblo de Israel, pero el Señor Jesús aquí lo está aprobando, el Señor Jesús aquí lo está aceptando, el Señor Jesús aquí lo está añadiendo a su pueblo. Por su gracia y por su misericordia le está reconociendo como un siervo. El centurión no había nacido judío, pero yo sí creo que él había leído algo de la Torá de los judíos. Seguramente ahí algún día dijo, Marce, ¿qué es lo que creen estos judíos? Porque si estaba en Israel, había oído de la doctrina, había oído de todo de ellos. Entonces, este hombre era heredero de la fe de Abraham. Este hombre se hizo hijo de Abraham. En Romanos 4:12 la palabra dice, hablando de Abraham, y padre de circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. A Abraham se le llamó padre de la fe antes de ser circuncidado, mucho tiempo después que el Señor le dio la orden de circuncidarse él y todos los de su casa. Este hombre fue heredero de la fe de Abraham. Entonces, Abraham fue justificado mucho antes de que fuera circuncidado. Él fue justificado cuando creyó a Dios y le fue contado por justicia. No dice ser circuncido a Abraham y le fue contado por justicia, no. Fue cuando le creyó, cuando salió de Ur de los Caldeos, cuando hizo todo lo que Dios le mandó. Entonces, la señal de la circuncisión no fue dada como muestra de justificación, sino él había sido, se fue dada como sellando el pacto de que ya él era un creyente, a fin de que él se destacara como padre de todos los creyentes. Pero el pueblo de Israel malinterpretó eso y dijo que solamente los circuncidados eran hijos de Abraham. No, los que creen somos hijos de Abraham. Este centurión creyó en el Señor sin ser judío. Y entonces, ¿qué pasó acá? Él se convirtió en un creyente. Ni a un Israel le ha hallado tanta fe. En Israel no se había convertido en creyente del Señor Jesús. Ellos no le creían al Señor Jesús. No le creyeron. No creyeron. Y aquí entonces el gran creyente con una fe grande, al que el Señor Jesús aplaude, es el que sale de su incredulidad y se convierte en un creyente sincero al oír al Señor Jesús. Este centurión se convirtió en un creyente. Si fue a buscar al Señor es porque había oído del Señor y al Señor. Había oído del Señor, uy, ¿qué es lo que tanto murmuran? De un tal Jesús, diría algún día él, yo quiero escuchar. Y seguramente desde allá de su casa había escuchado a este hombre, al Señor Jesús, y lo reconoció como Dios, y escuchó del milagro que había hecho con el leproso, y escuchó de cómo en el Sermón del Monte muchos se conmovieron, y este centurión creyó sin ser judío, y es el primero que entra a ser parte del pueblo de Dios, del nuevo pueblo, del nuevo pacto. Sin ser judío, este nos está representando a nosotros. Él es el primero de todos nosotros que entró al reino de los cielos por ser creyente en el Señor Jesús, porque fue sincero, un sincero creyente porque le creyó al Señor Jesús, creyó en lo que el Señor Jesús decía. Miremos nuestro cuarto punto. ¿Cómo son los grandes creyentes a los que el Señor admira y aplaude? Mateo 8, 11 y 12. Dice el Señor, yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Qué tremenda esta palabra.
vendrán muchos del oriente, del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Aquí el Señor está reconociendo nuestra fe, hermano, la fe suya y la fe mía. Nos hemos convertido en grandes gentes porque nos vinimos del oriente, del occidente, y la promesa es que nos vamos a sentar en el reino de los cielos con Abraham, el padre de la fe, Isaac y Jacob. Nos vamos a sentar allá. Está reconociendo la fe grande de muchos que salieron de su zona de confort, de sus tradiciones, que salieron de su familiaridad. Se salieron del oriente y del occidente. No, es que yo soy del oriente y mi tradición es esa. No, salieron. El Señor está hablando de nosotros acá, para ir a encontrar al Señor Jesús a través de la fe. Les garantiza que entrarán en el reino de los cielos todos los gentiles que reconozcan al Señor Jesús. El Señor Jesús nos está garantizando hoy a usted y a mí que entraremos, porque nosotros somos de los que salimos del oriente, del occidente, muchos hemos salido. Nosotros salimos, nosotros somos los occidentales, salimos del occidente, los orientales eran ellos. Y entramos por la fe a la iglesia, al reino de Dios. Este hombre, el Señor está hablando de que muchos abandonarán sus creencias para aceptar al Señor Jesús, para acercarse al Señor Jesús. En el oriente hay creencias, en el occidente hay creencias. Y nuestros anteriores decían, es que yo nací católico, apostólico y romano, y no voy a dejar mi tradición, pero muchos salieron de su tradición. Nosotros tenemos que reconocer que hemos salido de nuestra zona de confort, nos sentíamos confortables, era nuestra tradición, era nuestra manera de ser, nuestra manera de creer, pero tomamos la decisión de creerle en el Señor Jesús y creerle al Señor Jesús. Cuando yo digo Señor Jesús, en esta congregación ya saben que nos estamos refiriendo al Padre, al Hijo y al Señor Espíritu Santo. Le estamos creyendo a Él, le estamos creyendo. Entonces, esta es una fe que el Señor aplaude. Cuando dejamos nuestra comodidad, es más cómodo seguir la tradición. Es más cómodo seguir las creencias de los padres. Aquí el gran creyente con una fe grande, al que el Señor Jesús aplaude, es la del gentil que salió de su zona de confort, de sus creencias, del oriente o del occidente, para venir al Señor Jesús. Yo creo que este puntico sí lo cumplimos todos nosotros. Este punto, nosotros salimos de nuestra zona de confort. Nosotros tuvimos que atravesar esa zona de confort y tomamos la decisión de creer en el Señor y creerle al Señor. Le damos gracias al Señor por eso. Entonces vemos cómo es la fe que el Señor aplaude. Vamos a mirar nuestro último punto, la respuesta de Dios para el creyente con una fe grande. Hay creyentes que tienen una fe pequeñita, pero Dios quiere que tengamos una fe grande. Vamos a mirar en Mateo 8:13, léalo allá. Dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¡Qué bendición! Recibió el milagro como él creyó. Él creyó y dijo, Señor, basta una palabra. Ve y como creíste te sea hecho. Basta una palabra tuya y mi criado sanará. Basta una palabra tuya. A mí me gusta orarle con esa palabra al Señor. Yo siempre le oro ahí con Mateo 8:8, Señor, basta una palabra tuya y tal persona estará sana, tal cosa sucederá con una palabra del Señor. Si el Señor lo dice, se hará. Si tú quieres, Señor, envía tu palabra en esta hora y sana esta tierra de ese COVID-19, Padre. Si tú quieres, Señor, envía tu palabra. Entonces, por su gran fe respecto al Señor Jesús,
el centurión obtuvo lo que estaba pidiendo. Obtuvo la sanidad de su criado. Y no era cualquier sanidad, hermano. No era como a la suegra de Pedro que tenía una fiebre. No, este era parálisis. Gravemente atormentado, imagino dolores, desesperación. Estaba en una enfermedad grave y obtuvo la sanidad. Usted se imagina ese criado allá acostado y de un momento a otro queda sano y se puede parar y sus piernas empiezan a funcionar. ¿Usted se imagina la alegría de ese criado? Lo más seguro es que ese criado también se convirtió a Cristo Jesús. Y con eso, con ese milagro, el centurión obtuvo la confirmación y aceptación de su fe en el Señor Jesús. Yo estoy segura de que ese centurión fue un seguidor del Señor. Ese centurión se convirtió en seguidor del Señor. Ese centurión le creyó al Señor, le creyó y recibió lo que el Señor dijo. Él lo recibió. Él nos está diciendo ya a nosotros, hermanos, si creemos, recibiremos. Si creemos, recibiremos. Como creíste, te sea hecho. ¿Cómo creemos nosotros? ¿Cómo creemos en el Señor Jesús? Si creemos, recibiremos, hermano, conforme a vuestra fe. Un creyente activo con una fe grande puede obtener cuanto pida, hermano. Obviamente, conforme a la voluntad de Dios, ¿no? La fe del centurión en el poder que tenía el Señor Jesús obtuvo el milagro, que era la sanidad de un siervo paralítico. Esto es grandioso. Yo estoy segura de que ese hombre se convirtió, que ese hombre y el criado tuvo que haber sido un seguidor del Señor Jesús. El criado también se convirtió. Le damos gracias al Señor por esta palabra. Es simplemente creer en el poder, en la divinidad, en la supremacía, en la misericordia del Señor Jesús. Si Él quiere, Él lo puede hacer, hermano. ¿Cuál es el milagro? No necesita de ayudantes. Usted no necesita pactar. Usted no necesita subirse de rodillas a un monte para que el Señor le conceda. No, simplemente créale y diga que envíe la palabra, pídale. Señor, si tú quieres, puedes enviar la palabra. Si Él quiere, lo hará. Si no, seguimos creyendo en el Señor. Yo no voy a dejar de creer en mi Señor porque hay una cosa que Él no me haya dado. Yo no voy a dejar de creer en el Señor porque oramos muchísimo para que mi nietita no partiera. Y partió, pero aquí estamos, creyéndole al Señor, porque era su voluntad llevarse a mi niña. Entonces nosotros le seguimos creyendo, porque Él es poderoso. Si Él hubiera querido, hubiera hecho el milagro. No quería, Él quería llevarse a mi niña. Y le damos gracias al Señor por ello. Hoy en día le damos gracias al Señor. Entonces hoy concluimos en este punto que el gran creyente con una fe grande obtendrá la confirmación y aceptación de su fe de mano del Señor Jesús al obtener lo que pide. Cuando recibimos el milagro, estamos obteniendo la confirmación de que nuestra fe le ha agradado al Señor. Todos los milagros que hemos recibido es porque el Señor se ha agradado de nuestra fe, porque el Señor nos está galardonando, es porque el Señor nos está premiando. El Señor premió a este centurión, el Señor premió a ese criado por la fe de su amo el centurión. Le damos gracias al Señor. El Señor puede premiar a los nuestros por la fe que nosotros tengamos orando por ellos. ¿Recuerdan a Lot? El Señor lo guardó por amor a Abraham. Entonces sigamos orando por los nuestros, hermano. Siga orando por ese familiar. Siga orando por ese que usted dice que, pero qué de bueno puede salir de este, así como tal vez pensaron del centurión. Pero van a salir cosas buenas. Van a creer, van a servir al Señor, van a seguir y van a hacer que otros crean en el Señor. Concluimos en esta mañana, mis hermanos, vamos a concluir cuáles son los grandes creyentes a quienes el Señor Jesús admira y aplaude. ¿Cómo son los grandes creyentes a quienes el Señor Jesús admira y aplaude? Son los que se acercan al Señor Jesús con reverencia.
reconociendo su propia indignidad y la grandeza de Dios. Nunca nos igualemos con el Señor Jesús. Yo no soy igual a mi Señor es superior, así que yo no le voy a hablar de tú a tú, yo no le voy a dar órdenes a mi Señor, yo le voy a hablar con el respeto que Él merece. Miremos nuestro segundo punto, los grandes creyentes al quien el Señor Jesús admira y aplaude son los que reconocen el poder divino y la autoridad suprema en nuestro Dios Trino. El poder divino y la autoridad suprema. Él es el único supremo, Él es el único divino. Cambie su forma de hablar. Aquí en la tierra no hay nada divino ni nada supremo. Los grandes creyentes a quien el Señor Jesús admira y aplaude son los que se convirtieron en genuinos creyentes por solo oír. Este hombre había oído. Oigamos al Señor. La fe viene por el oír. Los grandes creyentes a quien el Señor Jesús admira y aplaude son los que abandonan sus creencias y tradiciones y ahora solo creen en el Señor Jesús. Salimos del oriente, salimos del occidente, salimos del centro, salimos de abajo, ahora creemos en el Señor Jesús. Y vamos a orar y vamos a participar de la cena del Señor. Le vamos a dar gracias al Señor por esta palabra. El Señor nos está enseñando cómo debemos creer en Él. Padre, yo quiero darte muchas gracias por esta palabra, Señor. Nosotros queremos ser esos creyentes a los que tú galardonas con el milagro. Muchos de mis hermanos están pidiendo el milagro de la conversión de ese hijo, de ese cónyuge, de esos padres, Dios mío. Muchos están clamando por ese milagro de sanidad, Señor. Muchos están clamando por sus propias vidas, Dios. Hoy te pedimos que te podamos creer, Señor, para que tú nos galardones con el milagro, Señor. Para que tú nos confirmes que aceptaste nuestra fe, porque pedimos, Señor Jesús, conforme tú lo mereces, con respeto, sujetándonos a ti, Señor. Si tú quieres, lo harás. Y si no, de todas maneras, seguimos creyendo en ti, mi Señor. Muchas gracias, Dios del cielo, por esta palabra. Y sí queremos ser sujetos a tu autoridad. Oro por mis hermanos que no han aprendido a estar sujetos a autoridad. Oro por aquellos que no hacen caso a las órdenes que les dan. No están sujetos a autoridad y no tendrán autoridad por mucho que griten, Dios. Autoridad no es gritar. Autoridad, Dios mío, es que se obedezca lo que se manda, Dios, en el nombre de Jesús. Padre, gracias por esta palabra. Gracias por esta enseñanza. Este centurión nos representa a nosotros. Nosotros somos los que salimos del oriente, del occidente, Dios. Y un día nos sentaremos, Señor, con el Padre de la fe, Abraham, en el reino de los cielos, porque nos hemos hecho hijos de Abraham por la fe en ti, Señor Jesús, el galardonador de todo el que te cree y de todo el que te busca, mi Señor Jesús. Que no acudamos a otro, Señor, que corramos a ti para recibir el milagro. Muchas gracias, bendito Señor Jesús. Amén.